Sermón de Charles Spurgeon, titulado Un Dios celoso, predicado el 29 de marzo de 1863. Porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Éxodo 34:14. La pasión de los celos en el hombre suele ejercerse de manera maligna, pero no es en sí misma necesariamente pecaminosa. Un hombre puede ser celosamente cuidadoso de su honor y suspicazmente vigilante sobre otro sin merecer censura. Todas las personas reflexivas estarán de acuerdo en que existe algo así como unos celos virtuosos. El amor propio es sin duda el fundamento habitual de los celos humanos, y puede que Shenstone tenga razón en su definición de ellos como la aprensión de la superioridad, el temor de que otro nos suplante de algún modo. Sin embargo, la palabra celos está tan emparentada con esa noble palabra celo, que estoy persuadido de que debe tener algo bueno en ella. Ciertamente aprendemos de las Escrituras que existe algo así como unos celos piadosos. Encontramos al apóstol Pablo declarando a la iglesia de Corinto: les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo esposo, para presentarles como una virgen pura a Cristo. Tenía una preocupación seria, cautelosa y ansiosa por su santidad, a fin de que el Señor Jesús fuera honrado en sus vidas. Recuérdese, pues, que los celos, como la ira, no son malos en sí mismos o nunca podrían atribuirse a Dios. Sus celos son siempre una llama pura y santa. La pasión de los celos posee una fuerza intensa, inflama toda la naturaleza. Sus brasas son de enebro, que tienen una llama vehemente, reside en las profundidades más bajas del corazón y se aferra con tanta firmeza que permanece profundamente arraigada hasta que se elimina la causa que la excita. Brota de los rincones más íntimos de la naturaleza y como un torrente arrastra irresistiblemente todo delante de sí. No se detiene ante nada porque es cruel como el sepulcro. Cantar de los Cantares 8:6. Provoca la ira hasta el extremo, porque es el furor del hombre. Por tanto, no perdonará en el día de la venganza. Proverbios 6:34. Y derriba todo en la persecución de su enemigo, porque cruel es el furor e impetuosa la ira, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Por todas estas razones se elige a los celos como una débil imagen de aquel tierno cuidado que Dios tiene por su propia deidad, honor y supremacía, y de la santa indignación que siente hacia quienes violan sus leyes, ofenden su majestad o impugnan su carácter. No es que Dios sea celoso de modo que lo rebaje a la semejanza de los hombres, sino que esta es la idea más cercana que podemos formarnos de lo que el ser divino siente, si es lícito usar siquiera esa palabra respecto a él, cuando contempla su trono ocupado por dioses falsos, su dignidad insultada y su gloria usurpada por otros. No podemos hablar de Dios sino usando figuras tomadas de sus obras o de nuestras propias emociones,
Debemos, sin embargo, cuando usamos las imágenes, precavernos a nosotros mismos y a quienes nos escuchan contra la idea de que la mente infinita pueda realmente ser abarcada y descrita por metáforas, por elevadas que sean, o por lenguaje, por ponderoso que sea. No nos habríamos atrevido a usar la palabra celos en conexión con el Altísimo, pero como la encontramos tantas veces en las Escrituras, contemplemos con solemne temor esta misteriosa manifestación de la mente divina. Me parece oír las palabras atronadoras de Nahum: Dios celoso y vengador es Jehová. Vengador es Jehová y está indigno. Se venga Jehová de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Alma mía, humíllate delante del Señor y tiembla ante su nombre. Una lectura cuidadosa les mostrará que aquellos prodigios estaban todos dirigidos contra los dioses de Egipto. El pueblo era atormentado por las mismas cosas que habían hecho sus deidades, o bien, como en el caso de la mortandad, sus animales sagrados eran heridos, según había amenazado el Señor, y ejecutaré juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿No fue lo mismo con el antiguo Israel? ¿Por qué fueron derrotados delante de sus enemigos? ¿Por qué fue invadida tantas veces su tierra? ¿Por qué siguieron el hambre a la pestilencia y la guerra al hambre? Solo porque le irritaron con sus lugares altos y le provocaron a celos con sus esculturas. Lo oyó Dios y se indignó y aborreció en gran manera a Israel. Salmo 78, 58 a 59. ¿Cómo fue que al fin el Señor entregó Jerusalén a las llamas y mandó a los caldeos llevar cautivo al remanente de su pueblo? ¿Cómo fue que aborreció su heredad y entregó el monte Sión para que fuera hollado por los gentiles? ¿No les dijo claramente Jeremías que porque habían andado tras otros dioses y abandonado a Jehová, por tanto él los echaría a una tierra que no conocían? Hermanos, toda la historia de la raza humana es un registro de las guerras del Señor contra la idolatría. La diestra del Señor ha desmenuzado al enemigo y derribado los antiguos ídolos. Contemplen los montones de Nínive. Busquen las desolaciones de Babilonia. Miren los templos rotos de Grecia. Vean las ruinas de la Roma pagana. Vayan a donde quieran. Contemplarán los templos dilapidados de los dioses y los imperios arruinados de sus necios votos. Los topos y los murciélagos han cubierto de olvido a las antaño famosas deidades de Caldea y Asiria. El Señor ha desnudado su brazo y se ha desembarazado de sus adversarios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Primero, reverentemente, recordemos que el Señor es sumamente celoso de su deidad. Nuestro texto está unido al mandamiento: no adorarás a ningún otro Dios. Cuando la ley resonó desde el Sinaí, el segundo mandamiento recibió fuerza de los celos divinos. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Puesto que Él es el único Dios, el creador del cielo y de la tierra, no puede soportar que ninguna criatura de sus propias manos o ficción de la imaginación de una criatura sea colocada
en su trono y echa a llevar su corona. En Ezequiel encontramos al Dios falso descrito como la imagen de los celos que provoca a celos. Y la sentencia sobre Jerusalén por haberse apartado así de Jehová dice: no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, sino que recompensaré sus caminos sobre su cabeza. Los dioses falsos soportan pacientemente la existencia de otros dioses falsos. Dagón puede estar junto a Bel y Bel junto a Astarot. ¿Cómo habrían de conmoverse a indignación la piedra, la madera y la plata? Pero porque Dios es el único Dios vivo y verdadero, Dagón debe caer delante de su arca. Bel debe ser quebrantado y Astarot debe ser consumida por el fuego. Así dice el Señor: derribarán sus altares y quebrarán sus imágenes y cortarán sus bosques. Los ídolos los abolirá por completo. Hermanos míos, ¿se maravillan de esto? Sentí en mi propia alma mientras meditaba sobre este asunto una intensa simpatía con Dios. ¿Pueden ponerse por un momento en el lugar de Dios? Supongan que hubieran hecho los cielos y la tierra y todas las criaturas que habitan este globo redondo. ¿Cómo se sentirán si esas criaturas levantaran una imagen de madera o de bronce o de oro y gritaran: estos son los dioses que nos hicieron, estas cosas nos dan la vida? ¿Qué? ¿Un pedazo muerto de tierra levantado en rivalidad con la deidad real? ¿Cuán grande debe ser la indignación del Señor contra rebeldes infatuados cuando llegan a despreciarlo hasta el punto de levantar un puerro o una cebolla o un escarabajo o una rana, prefiriendo adorar el fruto de sus propios jardines o las alimañas de sus ríos fangosos, antes que reconocer al Dios en cuya mano está su aliento y cuyos son todos sus caminos? Oh, es una maravilla que Dios no haya hecho pedazos el mundo con rayos. Cuando recordamos que aún hasta el día de hoy millones de hombres han cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Con qué desprecio inefable debe mirar el Dios vivo a aquellos ídolos que son obra de las manos del hombre? Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas tienen, mas no oyen; tienen narices, mas no huelen; manos tienen, mas no palpan; tienen pies, mas no andan, ni hablan por su garganta. Dios tiene longanimidad hacia los hombres y soporta pacientemente esta locura de rebelión. Pero, oh, cuánta paciencia debe ser la que refrena el furor de sus celos, porque Él es un Dios celoso y no tolera rival. Fueron los celos divinos los que movieron al Señor a traer todas sus plagas sobre Egipto. Vengan, permítanme empujar este asunto a sus conciencias, permítanme llevarlo como a punta de bayoneta. Pues oyentes míos, hay algunos de ustedes que nunca adoran a Dios. Sé que suben a su casa, pero entonces es solo para ser vistos o para aquietar su conciencia por haber cumplido su deber. ¿Cuántos de ustedes, mercaderes, apuntan solo a acumular una fortuna? ¿Cuántos de ustedes, comerciantes, viven solo para sus familias? ¿Cuántos jóvenes respiran solo por el placer? ¿Cuántas jóvenes existen solo por la diversión y la vanidad? Temo que algunos entre ustedes hacen de su vientre su Dios e inclinan ante sus propios encantos o comodidades personales.
hablen de idólatras. Están aquí hoy. Si deseamos predicar a aquellos que quebrantan el primero y el segundo mandamientos, no tenemos necesidad de ir a la Indostán o atravesar las llanuras de África. Están aquí. A ustedes que no se inclinan delante del Señor, se les den estas palabras y resuenen en sus oídos. El Señor, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. ¿Quién se sostendrá delante de Él cuando una vez se enoje? Cuando sus celos ardan como fuego y humeen como un horno. ¿Quién podrá soportar el día de su ira? Guárdense, no sea que les despedace y no haya quien les libre. Terrible será para ustedes si al fin contemplan a un Dios airado sentado en juicio. Deténganse ahora y mediten sobre su condenación y piensen que ven al Todopoderoso envuelto en tempestad y torbellino. Su trono un asiento de terrible ira, ceñido de llama devoradora. El Señor aparece fuego consumidor y celoso es su nombre. Dios les salve por amor de Jesús. Segundo, el Señor es celoso de su soberanía. Aquel que hizo el cielo y la tierra tiene derecho a gobernar a sus criaturas como quiere. El alfarero tiene potestad sobre el barro para formarlo según su propio buen placer, y las criaturas, una vez hechas, están obligadas a ser obedientes a su Señor. Tiene derecho a dictar mandamientos y lo ha hecho. Son santos, justos y sabios. Los hombres están obligados a obedecer, pero se rebelan continuamente contra su soberanía y no quieren obedecerle. Antes hay hombres que niegan por completo que Él sea Rey de Reyes, y otros que se confabulan diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que está sentado en los cielos se mueve a celos por estos pecados y defenderá los derechos de su corona contra todos los que vengan, porque el Señor es un gran Dios y un gran Rey sobre todos los dioses. Esto nos recuerda el odio del Señor al pecado. Cada vez que pecamos hacemos tanto como decir: no reconozco a Dios como mi soberano, haré como me plazca. Cada vez que pronunciamos una mala palabra, realmente decimos: mi lengua es mía, Él no es Señor sobre mis labios. Sí, y cada vez que el corazón humano se desvía tras el mal y codicia lo que está prohibido, intenta destronar a Dios y poner al maligno en su lugar. El lenguaje del pecado es: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? No quiero que Dios reine sobre mí. El pecado es una traición deliberada contra la majestad de Dios, un asalto a su corona, un insulto ofrecido a su trono. Algunos pecados especialmente tienen la rebelión escrita en su frente. Pecados presuntuosos, cuando la conciencia de un hombre ha sido iluminada y sabe mejor, y sin embargo todavía abandona el bien y sigue tras el mal. Cuando la conciencia de un hombre ha sido despertada por algún juicio o enfermedad, o bajo un ministerio fiel, si ese hombre vuelve como el perro a su vómito, ha en verdad insultado la soberanía de Dios. Pero ¿no lo hemos hecho todos? ¿Y no hay algunos aquí en particular de quienes una vez tuvimos buena esperanza, pero que se han vuelto otra vez a caminos torcidos? ¿No hay algunos de ustedes que día del Señor tras día del Señor tienen sus conciencias tan avivadas que no puede estar tan a gusto en el pecado como otros, y aunque quizás les den al pecado, les cuesta muy caro porque saben mejor? No oí hablar de uno que se sienta a menudo en estos asientos, pero está tan a menudo en el banco de la cerveza,
No oí de otro que puede cantar con nosotros los himnos de Sión, pero está igualmente a gusto con la música lasciva del borracho. No sabemos de algunos que en sus negocios son cualquier cosa menos lo que deben ser, y sin embargo por apariencia pueden venir a la casa de Dios. Oh señores, provocan al Señor a celos. Cuidado, porque cuando salga de su lugar de reposo y tome para sí su espada y su escudo, ¿quiénes son ustedes para sostenerse delante de la terrible majestad de su presencia? Tiemblen y estén quietos, humíllense y arrepiéntanse de este su pecado. Ciertamente, si el pecado ataca la soberanía de Dios, la propia justicia es igualmente culpable de traición. Porque como el pecado se jacta, no guardaré la ley de Dios. La propia justicia exclama, no seré salvado a la manera de Dios. Haré un nuevo camino al cielo. No me inclinaré delante de la gracia de Dios. No aceptaré la expiación que Dios ha obrado en la persona de Jesús. Seré mi propio redentor. Entraré al cielo por mi propia fuerza y glorificaré mis propios méritos. El Señor está muy airado contra la propia justicia. No conozco nada contra lo cual su furor arda más que contra esto, porque esto le toca en un punto muy tierno. Insulta la gloria y el honor de su Hijo Jesucristo. Josué dijo a los hijos de Israel cuando prometieron guardar la ley, no podrán servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá sus rebeliones y sus pecados. Así puedo bien decir a toda persona justiciera de sí misma, no pueden guardar la ley, porque Dios es un Dios celoso, marcando cuidadosamente toda falta, y justo para marcar sus iniquidades, ni perdonará sus iniquidades mientras intenten ganar su favor por obras de la ley. Arrojen su propia justicia, ustedes orgullosos, échenla con todos los demás ídolos a los topos y a los murciélagos, porque no hay esperanza para ustedes mientras se aferren a ella. La propia justicia es en sí misma la misma altura y cumbre de la rebelión contra Dios. Que un hombre diga, Señor, no he pecado, es el recogimiento, el énfasis, el clímax de la iniquidad, y los celos de Dios están calientes contra ella. Permítanme añadir, queridos amigos, que estoy persuadido de que la falsa doctrina en cuanto toca la soberanía de Dios es siempre objeto de los celos divinos. Permítanme indicar especialmente las doctrinas del libre albedrío. Sé que hay algunos hombres buenos que la sostienen y predican, pero estoy persuadido de que el Señor debe entristecerse con su doctrina, aunque les perdone su pecado de ignorancia. La doctrina del libre albedrío, ¿qué hace? Magnifica al hombre hasta Dios. Declara nulos los propósitos de Dios, puesto que no pueden llevarse a cabo a menos que los hombres estén dispuestos. Hace de la voluntad de Dios un siervo que espera a la voluntad del hombre y de todo el pacto de gracia dependiente de la acción humana, negando la elección sobre el fundamento de la injusticia. Sostiene que Dios es deudor a los pecadores, de modo que si da gracia a uno, está obligado a dársela a todos. Enseña que la sangre de Cristo fue derramada por igual por todos los hombres, y puesto que algunos se pierden, esta doctrina atribuye la diferencia a la propia voluntad del hombre, haciendo así de la expiación misma una cosa impotente hasta que la voluntad del hombre le da eficacia. Estos sentimientos diluyen la descripción bíblica de la depravación del hombre, y al imputar fuerza a la humanidad caída,
roban al Espíritu la gloria de su gracia eficaz. Esta teoría dice en efecto que es del que quiere y del que corre, y no de Dios que tiene misericordia. Cualquier doctrina, hermanos míos, que se oponga a esta verdad, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, provoca los celos de Dios. A menudo tiemblo en este púlpito, no sea que diga algo que se oponga a la soberanía de mi Dios. Y aunque saben que no me avergüenzo de predicar la responsabilidad del hombre ante Dios, si Dios es soberano, el hombre debe estar obligado a obedecerle. Por otra parte, soy igualmente osado en predicar que Dios tiene derecho a hacer lo que quiere con lo suyo, que no da cuenta de sus asuntos y nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Creo que la herejía del libre albedrío asalta la soberanía de Dios y empaña la gloria de su dominio. Con toda fidelidad mezclada de dolor, les persuado a ustedes que han sido engañados por ella, a que miren bien sus caminos y reciban la verdad que pone a Dios en lo alto y echa a la criatura en el polvo. Jehová reina, sea este nuestro gozo. El Señor es nuestro Rey, obedezcámosle y defendamos hasta la muerte los derechos de la corona del Rey de Reyes, porque Él es un Dios celoso. ¿Con qué celos debe mirar el Señor a la gran masa del pueblo de este país, que tiene otro Dios además de Él? ¿Con qué indignación mira a muchos de ustedes que están sujetos al príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo? Para ustedes Jehová no es nada. Dios no está en todos sus pensamientos. No tienen temor de Él delante de sus ojos, como los hombres de Israel han levantado sus ídolos en su corazón. Su Dios es la costumbre, la moda, los negocios, el placer, la ambición, el honor. Se han hecho dioses de estas cosas. Han dicho, estos son tus dioses, oh Israel. Siguen tras las cosas que perecen, las cosas de este mundo que son vanidad. Oh hijos de los hombres, no piensen que Dios es ciego. Él puede percibir los ídolos en sus corazones. Entiende cuáles son las cosas secretas que sus almas codician. Escudriña su corazón, prueba sus entrañas. Guárdense de que les halle sacrificando a dioses extraños, porque su ira humea contra ustedes y sus celos serán agitados. Oh ustedes que no adoran a Dios, el Dios de Israel, que no le dan dominio sobre toda su alma y no viven para su honor, arrepiéntanse de su idolatría, busquen misericordia por la sangre de Jesús y no provoquen más al Señor a celos. Aún los creyentes pueden ser reprendidos en este asunto. Dios es muy celoso de su deidad en los corazones de su propio pueblo. Madre, ¿qué dirá de ti si ese hijo predilecto ocupa un lugar más prominente en tu amor que tu Señor y Salvador Jesucristo? Esposo, ¿qué te dirá y con qué azotes te herirá cuando tu esposa reina como diosa en tu espíritu? Y esposa, debes amar a tu marido, haces bien en hacerlo, pero si lo exaltas por encima de Dios, si le das dominio sobre tu conciencia y estás dispuesta a abandonar a tu Señor para agradarle, entonces te has hecho otro Dios y Dios está celoso contigo. Sí, y así podemos provocarlo con los muertos como con los vivos. Un dolor llevado al exceso, un dolor nutrido hasta impedir nuestra atención al deber, un dolor que nos hace murmurar y quejarnos contra la voluntad de la providencia, es pura rebelión. Tiene en sí el mismo espíritu de idolatría.
provocará al Señor a ira y ciertamente nos disciplinará de nuevo hasta que nuestro espíritu se resigne a su vara. ¿No has perdonado aún a Dios? Fue el lenguaje de un antiguo cuáquero cuando vio a una viuda que durante años había llevado sus lutos e inconsolable en su dolor. ¿No has perdonado aún a Dios? Podemos llorar bajo las privaciones porque Jesús lloró, pero no debemos entristecernos de modo que provoquemos al Señor a ira. No debemos actuar como si nuestros amigos fueran más preciosos para nosotros que nuestro Dios. Se nos permite hallar consuelo unos en otros, pero cuando llevamos el amor hasta la idolatría y ponemos a la criatura en el lugar del Creador y nos rebelamos y nos inquietamos y murmuramos amargamente, entonces el Señor tiene una vara en su mano y nos hará sentir su peso, porque es un Dios celoso. Temo que haya algunos profesores que ponen su casa, su jardín, sus negocios, su habilidad, no sé qué, en ocasiones en el lugar de Dios. No sería consistente con la vida de piedad que un hombre fuera perpetuamente idólatra, pero aún los verdaderos creyentes serán a veces vencidos por este pecado y tendrán que llorar por él. Hermanos, no levanten imágenes de celos, sino como Jacob de antaño clamen a ustedes mismos y a sus familias, quiten los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense. Permítanme advertir a aquellos de ustedes que descuidan esto, que si son el pueblo del Señor, pronto lo pagarán, y cuanto antes mejor para su propia salvación, mientras que por otra parte aquellas personas impías que continúan viviendo por objetos distintos de los divinos, permítanme decir, no solo paguen en esta vida con amargos desengaños, sino que también sufrirán la ira eterna en la vida venidera. Tercero, el Señor es celoso de su gloria. La gloria de Dios es el resultado de su naturaleza y actos. Él es glorioso en su carácter porque hay tal caudal de todo lo que es santo, bueno y amable en Dios que debe ser glorioso. Las acciones que fluyen de su carácter, las obras que son las salidas de su naturaleza interior, estas también son gloriosas. Y el Señor es muy cuidadoso de que toda carne vea que Él es un Dios bueno y lleno de gracia y justo, y es solícito también de que sus grandes y poderosos actos no den gloria a otros, sino solo a sí mismo. Cuán cuidadosos, pues, debemos ser cuando hacemos algo por Dios, y Dios se complace en aceptar nuestras obras, de que nunca nos felicitemos a nosotros mismos. El ministro de Cristo debe despojarse de todo trapo de alabanza. Has predicado bien, dijo un amigo a Juan Bunyan una mañana. Llegas demasiado tarde, dijo el honrado Juan. El diablo me lo dijo antes de que saliera del púlpito. El diablo a menudo dice a los siervos de Dios muchas cosas que deberían entristecerse de oír, pues apenas pueden ser útiles en una escuela dominical sin que les diga qué bien lo has hecho. Apenas pueden resistir una tentación o dar un buen ejemplo sin que les esté susurrando qué excelente persona debe ser. Es quizás una de las luchas más duras de la vida cristiana aprender esta sentencia. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ahora bien, Dios es tan celoso en este punto que, aunque perdonará a sus propios siervos 1000 cosas, esto es una ofensa por la cual está seguro de disciplinarnos. Dejen que un creyente diga una vez, yo soy,
y Dios pronto le hará decir, yo no soy. Dejen que un cristiano comience a jactarse, todo lo puedo, sin añadir, por medio de Cristo que me fortalece. Y antes de mucho tendrá que gemir, no puedo hacer nada, y lamentarse en el polvo. Muchos de los pecados de los verdaderos cristianos, no dudo, han sido el resultado de su propia glorificación. Muchos hombres han sido permitidos por Dios manchar un carácter noble y arruinar una reputación admirable, porque el carácter y la reputación habían llegado a ser del hombre mismo, en vez de ser puestos como deben ser todas nuestras coronas a los pies de Cristo. Puedes edificar la ciudad, pero si dices con Nabucodonosor, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Serás herido hasta la tierra. Los gusanos que comieron a Herodes cuando no dio a Dios la gloria están listos para otra comida. Guárdense de la vanagloria. Mientras nos detengo en este asunto, debo también observar que todas las jactancias de los hombres impíos, siempre que se exaltan a sí mismos, visto que son una especie de pretensión de soberanía, deben ser muy molestas a Dios, el juez de todos. Cuando se glorían en su propio poder, olvidan que el poder pertenece solo a Dios y provocan sus celos. Cuando los reyes, parlamentos o sínodos invaden los sagrados dominios de la conciencia y dicen a los hombres, inclínense para que pasemos sobre ustedes, cuando intentamos enseñorearnos del juicio de otro hombre y hacer supremas nuestras propias opiniones, el Señor se mueve a celos, porque reserva el tribunal de la conciencia solo para sí mismo, para reinar en él. Inclinémonos humildemente delante de la dignidad del Altísimo y paguemos nuestra adoración a sus pies. Gloria al Rey eterno, vestido de majestad suprema. Que todo el cielo cante sus alabanzas, que todos los mundos proclamen su poder. Oh, que mi alma transportada siempre contemple sus glorias, siempre se rinda a su control, siempre suene su elevada alabanza. Coronémosle cada día. Que nuestra santa obediencia, que nuestras vidas devotas, que nuestra cordial aquiescencia en toda su voluntad, que nuestra reverente adoración delante de la grandeza de su majestad, prueben todas que le reconocemos como Rey de Reyes y Señor de Señores, no sea que provoquemos a un Dios celoso a ira. Cuarto, en el más alto sentido, el Señor es celoso sobre su propio pueblo. Permítanme solo insinuar que los celos humanos, aunque se ejercerán sobre la reputación, los derechos y el honor del hombre, tienen un lugar particularmente tierno. Los celos guardan, como un hombre armado, el pacto matrimonial. Una sospecha aquí es horrible. Aún el buen viejo Jacob, cuando llegó a morir, no pudo mirar a su hijo Rubén sin recordar su ofensa. Subió a mi lecho, dijo el anciano, y, como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para él, se apresuró de Rubén al siguiente. El Señor se ha complacido graciosamente en decir de su pueblo, estoy casado con ustedes. El pacto de gracia es un pacto matrimonial y la iglesia de Cristo se ha hecho su esposa. Es aquí donde los celos de Dios están peculiarmente propensos a encenderse. Los hombres no pueden ser favoritos de Dios sin ser sujetos de su vigilancia y celos. Aquello que podría pasarse por alto en otro será disciplinado en un miembro de Cristo. Como un marido es celoso de su honor, así el Señor Jesús está muy preocupado por la pureza de su iglesia. El Señor Jesucristo, de quien ahora hablo, es muy celoso de su amor, oh creyente.
¿No te escogió Él? No puedes soportar que elijas a otro. ¿No te compró con su propia sangre? No puede tolerar que pienses que eres tuyo propio o que perteneces a este mundo. Te amó con tal amor que no pudo quedarse en el cielo sin ti. Preferiría morir antes que tú perecieras. Se despojó a sí mismo hasta la desnudez para vestirte de hermosura. Inclinó su rostro a la vergüenza y a los escupitajos para levantarte a honor y gloria. Y no puedes soportar que ames al mundo y las cosas del mundo. Su amor es fuerte como la muerte hacia ti, y por tanto será cruel como el sepulcro. Será como un cruel hacia ti si no le amas con tu corazón perfecto. Quitará a ese marido, herirá a ese hijo, te traerá de las riquezas a la pobreza, de la salud a la enfermedad, aún hasta las puertas del sepulcro, porque te ama tanto que no puedes soportar que nada se interponga entre el amor de tu corazón y Él. Sean cuidadosos, cristianos, ustedes que están casados con Cristo, recuerden, están casados con un marido celoso. Él es muy celoso de su confianza. No permitirá que confíen en un brazo de carne. No tolerará que excaven cisternas rotas cuando la fuente desbordante está siempre libre para ustedes. Cuando subimos del desierto apoyados en nuestro amado, entonces se alegra nuestro amado. Pero cuando bajamos al desierto apoyados en algún otro brazo, cuando confiamos en nuestra propia sabiduría o en la sabiduría de un amigo, peor de todo, cuando confiamos en cualesquiera obras nuestras, Él se enoja y nos herirá con golpes pesados para atraernos a sí mismo. También es muy celoso de nuestra compañía. Bien sería si un cristiano no viera nada sino a Cristo. Cuando la esposa de un noble persa había sido invitada a la coronación de Darío, se le preguntó por su marido: ¿no pensaste que el rey era un hombre hermosísimo? Y su respuesta fue: no me cuidé de mirar al rey. Mis ojos son solo para mi marido, porque mi corazón es suyo. El cristiano debería decir lo mismo. No hay nada bajo el amplio arco del cielo comparable a Cristo. No debería haber nadie con quien conversemos tanto como con Jesús. Permanecer solo en Él, este es el verdadero amor. Pero comunión con el mundo, hallar consuelo en nuestras comodidades, amar a este mundo malo, esto es molestoso a nuestro Señor celoso. ¿No creen que 9 de cada 10 de las tribulaciones y dolores de los creyentes son el resultado de su amor a alguna otra persona que no sea Cristo? Clávame a tu cruz, Salvador sangrante. Pon tu corona de espinas sobre mi cabeza, para que sea un seto que guarde mis pensamientos dentro de sus límites. Oh, por un fuego que queme todos mis amores errantes. Oh, por un sello que imprima el nombre de mi amado indeleblemente sobre mi corazón. Oh amor divino, expulsa de mí todos los amores carnales y mundanos y lléname de ti mismo. Queridos amigos, dejen que estos celos que deben mantenernos cerca de Cristo sean también un consuelo para nosotros. Porque si estamos casados con Cristo y Él es celoso de nosotros, estén seguros de que este marido celoso no dejará que nadie toque a su esposa. Joel nos dice que el Señor es celoso por su tierra. Y Zacarías pronuncia la palabra del Señor: yo estoy celoso de Jerusalén y de Sión con gran celo. Y entonces declara que castigará a las naciones. ¿Y no vengará a sus propios elegidos que claman a Él día y noche? No hay una palabra dura pronunciada, sino que el Señor la vengará. No hay un solo hecho realizado contra nosotros, sino que la fuerte mano de aquel que una vez murió, pero ahora vive por nosotros, tomará terrible venganza sobre todos sus adversarios.
No temo por la iglesia de Dios, no tiemblo por la causa de Dios. Nuestro marido celoso nunca dejará que su iglesia esté en peligro. Y si alguno la hiere, le dará el doble por cada golpe. Las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, sino que ella prevalecerá contra las puertas del Hades. Su marido celoso quitará su vergüenza, su oprobio será olvidado, su gloria será hermosa como la luna, clara como el sol y terrible como un ejército con banderas. Porque el que es celoso de sí mismo es celoso por su buena fama. El asunto es amplio y profundo. Demostremos que lo entendemos, andando de aquí en adelante muy cuidadosamente. Y si alguno dice, ¿por qué son tan precisos? Sea nuestra respuesta, sirvo a un Dios celoso. ¿Con qué indignación, pues, debe mirar el Señor a aquella ramera apóstata llamada la Iglesia romana, cuando en todos sus santuarios hay cuadros e imágenes, reliquias y santuarios, y a pobres seres infatuados se les enseña incluso a inclinarse ante un trozo de pan? En este país la idolatría papista no es tan descarada y desnuda como en otras tierras, pero la he visto y mi alma se ha movido de indignación como la de Pablo en el Areópago, cuando vio la ciudad entregada a la idolatría. He visto a miles adorar la hostia, a cientos inclinarse ante la imagen de la Virgen, a decenas orar ante un crucifijo y a compañías de hombres y mujeres adorando un hueso podrido o un clavo oxidado porque se decía que era reliquia de un santo. Es vano que el romanista afirme que no adora las cosas mismas, sino solo al Señor por medio de ellas, porque esto lo prohíbe expresamente el segundo mandamiento. Y es sobre este punto que el Señor se llama a sí mismo Dios celoso. Cuán llena está esa copa que Babilonia debe beber. Se acerca el día en que el Señor se vengará de ella, porque sus iniquidades han llegado hasta el cielo y ha exaltado blasfemamente a su Papa al trono del Altísimo y ha empujado a sus sacerdotes al oficio del Cordero. Purifíquense de esa levadura. Les encargo delante de Dios, el juez de vivos y muertos, que si no quieren ser partícipes de sus plagas, salgan de ella más y más, y hagan que su protesta sea cada vez más vehemente contra esto que se levanta sobre todo lo que se llama Dios. Que nuestras iglesias protestantes, que tienen demasiado sabor a papismo, se limpien de sus fornicaciones, no sea que el Señor las visite con fuego y derrame sobre ellas las plagas de Babilonia. Renuncien, hermanos míos, a toda ceremonia que no tenga la Escritura por su garantía y a toda doctrina que no esté establecida por el claro testimonio de la palabra de Dios. Sobre todo, nunca por señal, palabra o hecho tengan ninguna complicidad con esta comunión de demonios, esta reunión de los hijos de Belial. Y puesto que nuestro Dios es un Dios celoso, no le provoquen por ninguna afinidad, blandura, compañerismo o amistad con esta madre de las rameras y abominaciones de la tierra. Cuán cuidadosos debemos ser de andar humildemente delante del Señor. En el momento en que nos glorificamos a nosotros mismos, puesto que hay lugar para una sola gloria en el universo, nos erigimos como rivales del Altísimo. Las almas penitentes son siempre aceptadas porque no están en el camino de Dios. Las almas orgullosas son siempre rechazadas porque están en el camino de Dios.
¿Se glorificará el insecto de una hora a sí mismo contra el sol que lo calentó a la vida? ¿Se exaltará el cachorro de barro sobre el hombre que lo formó en el torno? ¿Luchará el polvo del desierto con el torbellino? ¿O las gotas del océano con la tempestad? Oh tú, nada y vanidad, tú pequeño mortal llamado hombre, humíllate y reverencia a tu gran Creador. Veamos que nunca representemos mal a Dios, de modo que le robemos su honor. Si algún ministro predica de Dios de modo que le deshonre, Dios estará celoso contra ese hombre. Temo que el Señor tenga pesada ira contra aquellos que echan la condenación del hombre a la puerta de Dios porque deshonran a Dios. Y Él es muy celoso de su nombre. Y aquellos, por otra parte, que atribuyen la salvación al hombre, deben también estar pesadamente bajo el desagrado de Dios porque le quitan su gloria. ladrones, ¿se atreven a robar las joyas de la corona del universo? ¿A dónde van? ¿A dónde llevan las brillantes perlas que deberían brillar sobre la frente de Cristo? ¿Para ponerlas sobre la frente del hombre? Deténganse, porque el Señor no dará su gloria a otro. Den a Jehová, ustedes justos, den a Jehová gloria y potencia. Dadle la honra que se debe a su nombre. Cualquier doctrina que no dé todo el honor a Dios debe provocarlo a celos. Sean cuidadosos, queridos amigos, de que no representen mal a Dios ustedes mismos, ustedes que murmuran, ustedes que dicen que Dios trata duramente con ustedes, dan a Dios un mal carácter. Cuando se vean tan melancólicos, los mundanos dicen, la religión de Jesús es intolerable, y así manchan el honor de Dios. Oh, no hagan esto, porque es un Dios celoso y ciertamente usará la vara sobre ustedes si lo hacen. Un destello de santo placer cruza mi mente. Me alegro de que sea un Dios celoso. Es suficiente para hacernos andar muy cuidadosamente, pero al mismo tiempo debe hacernos muy gozosos pensar que el Señor es muy celoso de su propio honor. Entonces, hermanos, si creemos en Cristo, ustedes y yo estamos seguros, porque le deshonraría si no lo estuviéramos. Por amor de su propio nombre y por amor de su fidelidad, nunca abandonará a uno de su pueblo, puesto que su honor está empeñado en salvar al más humilde de sus ovejas. Ahora, si Cristo pudiera jugar con su propio honor, si no tuviera celos, ustedes y yo podríamos temer que nos dejara perecer, pero nunca será. Se dirá en la tierra y se cantará en el cielo al fin que Dios no ha sufrido derrotas deshonrosas de las manos de hombres ni de demonios. Escogí a mi pueblo, dice el Padre Eterno, y son míos ahora que hago mis joyas. Compré a mi pueblo, dice el Hijo Eterno. Me hice fiador por ellos delante del Altísimo, y el león infernal no pudo desgarrar a la más humilde de las ovejas. Avivé a mi pueblo, dice el Espíritu Santo. Las tentaciones del infierno no pudieron derribarlos. Sus propias corrupciones no pudieron sobrepoderlos. He obtenido la victoria en cada uno de ellos. No se ha perdido ninguno. Todos son traídos sanos y salvos a mi diestra. Escóndanse, pues, bajo el estandarte de los celos de Jehová. Está rojo de sangre, lo sé. Su enseña lleva un rayo y una llama de fuego, pero escóndanse bajo él, porque ¿qué enemigo les alcanzará allí? Si es para la gloria de Dios salvarme, estoy atrincherado detrás de fortificaciones de roca estupenda.
Si haría a Dios inglorioso dejar que yo, un pobre pecador, descienda al infierno. Si abriría las bocas de los demonios y haría decir a los hombres que Dios no es fiel a su promesa, entonces estoy seguro, porque la gloria de Dios está envuelta con mi salvación, y la una no puede fallar porque la otra no puede ser empañada. Amados, cuidemos de ser muy celosos de la gloria de Dios nosotros mismos, puesto que Él es celoso de ella. Digamos con Elías: he sentido un celo muy grande por Jehová Dios de los ejércitos. Que nuestras vidas y conducta y conversación prueben que somos celosos de nuestros corazones, no sea que una vez se aparten de Él y que heramos con mano severa e inflexible todo pecado y todo pensamiento de orgullo que pudiera tocar la gloria de nuestro Dios lleno de gracia, viviendo para Él como viviendo delante de un Dios celoso.